aquí, trayendo la responsabilidad de pensar juntos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón hace casi un mes. Y bueno, todo está relacionado con lo que hemos estado hablando esta mañana. El tema se titula Liberados por Dios para adorar. O sea que de eso va a tratar la temática de la predicación, de la exposición de la palabra del Señor. Quería empezar como nuestro pastor, pues con alguna preguntita. Cuando hay una buena noticia, ¿qué se suele hacer? Cuando tenemos alguna buena noticia, ¿qué es lo que solemos hacer a continuación? ¿Cómo? Dar gracias. Y aparte de eso, después, celebrarlo, ¿verdad? Celebrarlo. Cuando gana el Madrid, pues entonces lo celebramos los madrileños, pues los madridistas. Cuando gana Barcelona, que hace tiempo ya que no ganan, pero bueno, ya para el año que viene a lo mejor tendréis esa posibilidad de celebrarlo, pero la celebración siempre es posterior, ¿verdad? Cuando nace un niño, pues los padres pues lo celebran luego y en la fiesta, cuando cuando se acaba la carrera de una persona, pues se hace el acto de la graduación y posteriormente pues se va a comer la familia juntos. Siempre las celebraciones son posteriores al evento que se quiere celebrar. Pero hoy vamos a ver una cosa curiosa, que el Señor quiere que celebremos una fiesta antes de que ocurra. Para eso hay que tener fe, y lo vamos a ver a continuación. Esa fe que hemos visto en esa canción, que es un sermón. Habría que analizar verso por verso el mensaje de esa canción tan hermosa que han cantado los hermanos. Pues vamos a hablar sobre el tema del Éxodo. Para ponernos en la situación, el libro de Génesis pues acaba con la muerte de José, y el libro de Éxodo pues entonces cuando llevan ya muchos años en Egipto, y el Señor pues fundamentalmente la temática del libro de Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Posteriormente hay otro tema también muy importante, que es cuando el Señor depone a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la ley, la norma que los judíos pues debían de cumplir. Y posteriormente pues se ve el libro de Éxodo, los últimos capítulos, sobre las ordenanzas, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacer el culto, cómo tiene que estar el tabernáculo, las condiciones del tabernáculo, etcétera, etcétera. En los primeros 11 capítulos del libro de Éxodo se nos habla del llamamiento de Dios a Moisés, para que sea el líder que va a llevar el pueblo y que va a hacer que con la ayuda del Señor pues puedan salir de Egipto y los va a llevar hacia la tierra prometida. Vemos en los últimos capítulos las 10 plagas, ¿os acordáis que eran 10? Entonces, hasta el capítulo 11, pues son las 9 primeras, y en el 11 y el 12, pues vamos a ver la última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Desde que entraron el pueblo de Israel a Egipto hasta que salieron, transcurrieron 430 años. 430 años que estuvieron en Egipto. Los primeros 74 años fueron de paz, porque vivía José, y José era el administrador, sabéis que era el hijo de Israel, y que era el administrador del faraón, de todos los bienes del pueblo de Egipto. Cuando muere José, pues empiezan ya las cosas a ir en declive. Estábamos hablando esta mañana de si cuando tú tengas fe en las pruebas, cuando tú pasas por situaciones difíciles, pues en ese momento, a partir del 74 años de estar bien el pueblo de Israel, creciendo, trabajando, gozando de los bienes, empieza un declive del pueblo de Israel en Egipto. Dice la palabra literalmente que se levanta un faraón que no conocía a José
y empieza a ver que el pueblo de Israel está prosperando. Entonces determinan esclavizarlo. O sea que los 365 años después, o 356, me he confundido con los días del año, los 356 años posteriores a la muerte de José son 356 años de pasarlo mal, de esclavitud, sabiendo lo que estaban haciendo, lo que era la esclavitud en aquella época, que no eran dueños de sí mismos, que podían hacer los egipcios lo que querían con la vida de los judíos, de los israelitas. Entraron como una familia, la familia de Israel, y salieron 430 años después, ¿cómo? Como una nación. El Señor, a pesar de la situación difícil de esclavitud, a pesar de los problemas, a pesar de las injusticias que estarían recibiendo durante esa cantidad de años, empezaron como una familia, pero salieron como una nación. Dios les bendijo. Al final, en la prueba, también podemos tener bendición, como el pastor nos ha llevado a pensar en esta mañana. En la situación difícil podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener la bendición del Señor. Y en este preparativo para la salida, que sería la liberación, la fiesta, a celebrar la liberación del pueblo de Israel, el Señor hace que dos tipos de fiestas, hace que el pueblo de Israel lo consideren como dos tipos de fiestas. Una fiesta anticipada, como decía anteriormente al principio, se celebra primero la salida y luego, en fe, al día siguiente salen el pueblo de Israel de la nación de Egipto. Es raro, ¿verdad? Es raro que un pueblo que está siendo esclavo, que por 9 veces el faraón le decía, sí, os voy a dejaros, iros, y por 9 veces se arrepiente y no los deja ir. Sabemos que por los comentarios, desde la primera plaga hasta la 10ª, pues vienen a ser unos 10 o 12 meses, o sea, casi un año. Casi un año transcurre desde esa situación de la lucha de Moisés con Faraón, deja salir a mi pueblo, ¿vale? Dejo salir, y después se arrepiente, dice que el Señor endurece el corazón de Faraón. Y entonces sería un acto de fe. El Señor le dice que a partir de ahora vais a celebrar esta Pascua y al día siguiente vais a salir. Muchos no se lo creerían. Vamos a ponernos en la mente de un israelita de aquella época. Después de tantos años de esclavitud, la 10ª vez hay otra plaga, tal vez la más fuerte, la de la muerte de los hijos, de los primogénitos de las personas y de los animales. Pero habría que tener mucha fe en decir, mañana vamos a salir, porque podríamos decir, bueno, mañana el faraón va a hacer lo mismo como ha hecho 9 veces atrás. Sin embargo, lo hacen en fe al Señor. Y luego procura que esa fiesta sea ya una fiesta solemne, una fiesta principal en el calendario judío, que se va a celebrar ya todos los años. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, los 13 primeros versículos. Éxodo, capítulo 12, los 13 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Sabía que el Señor sabía comer. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a tomar un poquito, ¿no? Vamos a analizar este texto porque yo siempre lo había leído así, de como una historieta, ¿no? Y sí, me acordaba perfectamente de los detalles, pero cuando uno profundiza en la palabra del Señor, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Y vamos a ver, si Dios lo permite, que en esta mañana vamos a ver detalles que parecen increíbles, pero que el Señor lo tiene todo preparado. En los 3 primeros versículos habla de esa palabra, de la palabra hablar. Fijaros cómo empieza el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón, y el versículo 3, hablad a toda la congregación. O sea, Dios habla a Moisés y a Aarón, los que iban a liderar la salida del pueblo de Egipto, y les dice que tienen que hablar al pueblo de Israel. O sea, que eran como los intermediarios entre la voz de Dios, entre la voluntad de Dios y los ciudadanos judíos, los ciudadanos del pueblo de Israel. Muchos años olvidados, ¿verdad? Muchos pensarían que el Señor se había olvidado de ellos. Después de 356 años en esclavitud, imaginaros vosotros la situación del pueblo en que ellos dirían, ¿dónde está Dios? Clamamos a Dios y Dios no nos contesta. A veces nosotros también hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas en los que no hemos visto la mano del Señor. Pero no porque no exista, sino porque nuestros ojos no han podido ver o no han querido verlo, ¿no? Pero imaginaros esa situación en la que muchos del pueblo de Israel estarían dudando de que mañana vamos a salir de Israel. Esto no se lo cree nadie. Como decía anteriormente, pues si ya 9 veces el faraón se ha negado al final, pues mañana va a impedir que salgamos. El Señor está actuando desde el primer momento. Fijaros que ya antes de la primera plaga, que hemos dicho que eran entre 10 y 12 meses antes, ya el Señor estaba trabajando ahí, sin que ellos lo supieran, pero el Señor estaba trabajando. Y el Señor, desde que entraron en la nación de Egipto, pues el Señor ya sabía lo que les tenía preparado para el día de mañana. El Señor actúa en el momento adecuado, no cuando nosotros queremos, no a veces cuando creemos que más falta nos hace, pero sí en el tiempo del Señor. Entonces, ya ahí aprendemos algo, de que tenemos que confiar, esa fe que hemos cantado. Como decía la hermanita esta mañana, que tenemos que cantar escuchando y sabiendo, conociendo, entendiendo la letra de la canción. Decimos que tenemos fe, pero muchas veces actuamos sin esa fe.
porque no nos llegamos a creer que el Señor puede hacer las cosas. Siempre el pastor nos dice que las contestaciones del Señor son muy variadas, son de 3 tipos: o sí, accedo a lo que tú quieres, o no, accedo a lo que tú quieres, o vamos a esperar. Y el Señor a veces actúa así, pero debemos de pensar que los pensamientos del Señor son perfectos. Debemos de pensar que los tiempos del Señor son los mejores para nuestras vidas. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, si queréis nos podemos acercar allí. Éxodo 3, 7. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Cuando habla de la palabra exactores, se está refiriendo a los que lo oprimían, a los opresores, a los que estaban esclavizando. Y dice el Señor que Él ha escuchado, ha visto la aflicción de su pueblo y ha oído el clamor del pueblo a causa de los que le oprimían. El Señor está pendiente, el Señor conoce nuestras situaciones, conoce nuestras vidas. Y debemos de agarrarnos a esa fe que el Señor también nos da. Y en Santiago podemos ver que el que tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios, que le será dada. Entonces, pidámosle al Señor también que nos dé la fe, como hemos escuchado en alguna oración también esta mañana. Tenemos que pedirle que el Señor, que es un don de Dios, que nos dé esa fe que mueve montañas. Esa fe que aún en los momentos difíciles puede tener la paz de que el Señor está contigo, de que el Señor sabe y conoce perfectamente tu situación y nada le es ajeno a Él. Moisés, cuando recibe este llamado del Señor, sabéis que lo último que hace es ponerse de acuerdo con el Señor. Le empieza a poner pegas, que no valgo, que no es el tiempo, que yo no estoy preparado, y al final le dice que es que soy torpe de lengua, entonces no puedo hablar. Y ya el Señor, ya cansado, le dice: mira, te pongo a tu hermano, pero venga, tú tienes que seguir para adelante. Entonces le pone a Aarón. Moisés le puso muchas pegas, pero Dios, cuando llama a alguien, lo llama porque de él puede sacar oro, de esa persona puede sacar oro. Aunque nos creamos insignificantes, podemos ver que si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos puede utilizar para su gloria y para su honra. Pero hay que ser obedientes. Eso es otra cosa que aprendemos en este pasaje, a tener obediencia. Y cómo el Señor utilizó luego a Moisés, ¿verdad? Sin embargo, él decía que no valía, porque confiaba en sus propias fuerzas y él sabía que por sus propias fuerzas no podría hacer nada de eso. Dios piensa en nosotros siempre y actúa antes de que nosotros incluso lo pensemos o lo pidamos. Dios habló a Moisés, le mostró todo lo que tenía que hacer y entonces ahora en el versículo 3 dice que ellos deben de hablar, comunicar ese mensaje del Señor, comunicarlo al pueblo, hablar con toda la congregación de Israel diciendo, y ahora empieza a relatar lo que es el versículo 2. Dice: en este mes os será principio de los meses. Ese será el mes de Abib. El mes de Abib en nuestro calendario es entre marzo y abril, más o menos del 15 de marzo al 15 de abril, y se llamaba el mes de Abib. Era el primer mes del año. Y el Señor le dice que van a comenzar un tiempo nuevo. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y a partir de ahí, después de salir de la cautividad babilónica, le cambian el nombre de Abib por el mes de Nisán, que es el que más conocemos nosotros. Pues en este momento el Señor lo que les está diciendo a ellos es que ellos deben de cambiar de actitud, que ellos van a cambiar de vida, pero deben de cambiar también de actitud, hasta tal punto que su propio calendario se va a cambiar.
que va a cambiar y va a ser a partir de ahora el primer mes del año y después se va a llamar el mes de Nisan. A continuación vienen los preparativos. Dice, en el 10 de este mes, en el día 10 del supuestamente Nisan, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuera tan pequeña, el cordero pues era para ciertas personas y sabíamos por la lectura de los versículos de a continuación, sabemos que el Señor no quería que sobrara absolutamente nada. Entonces el Señor les da la solución. Si la familia es muy pequeña, por ejemplo un matrimonio que es sin hijos o con un hijo, son mayores que no comen mucho, pues un cordero va a ser mucho para ellos. Entonces dice el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea que ahí se ve que el Señor sabe que los hombres son los que... Algunos, yo recuerdo un hermano de, Andrés de Chiclana, que ya está con el Señor. Él cuando era joven se comía 3 conejos, pero de una pasada. El conejo con las patatas, 3 conejos. Y la viuda pues nos lo decía, Manuela, dice, es que este hombre comía como una lima, yo no más que haciendo comida para él. Y después tenían, ¿cuántos hijos? 4, 5, 6 hijos. O sea que, y yo me acordaba cuando leía esto, como todos fueran como Andrés, fíjate. Entonces, más de una familia necesitaría más de un cordero. Sin embargo, dice que tienen que realizar todo esto. O sea que si uno no tiene suficiente o no capacidad de comerse un cordero, pues que inviten a los vecinos para que se unan y de tal manera que el cordero tiene que comerse entero. Y el versículo 5 dice, el animal será... Fijaros la curiosidad que el Señor relata punto por punto lo que hay que hacer y lo que hay que comer y cómo hay que comerlo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Y lo tomaréis o bien de las ovejas o bien de las cabras, no importa. Entonces dice que lo tomen, ¿qué día del mes? El día 10. El día 10 todos tienen que encargarse de comprar o apañarse buscando un cordero o un cabrito. Y yo me preguntaba, después dice el versículo 14 que el día 14 es cuando hay que inmolarlo, cuando hay que matarlo. Entonces, ¿por qué comprarlo o adquirirlo 4 días antes? Y yo me acordaba de una anécdota que nos pasó en nuestra casa hace unos 14 años por ahí. En una Semana Santa, Loida estaba en Málaga, estudiando en Málaga la terapia ocupacional. Y junto con su amigo Dani, pues estaban los dos allí en Málaga y en las vacaciones de Semana Santa, el mismo viernes, que ya era la semana siguiente, era la Semana Santa, pues vienen para casa y entonces pues nos llaman que estamos llegando y bueno, venga, vale, pues ya estaba todo preparado, teníamos preparado una merienda porque era por la tarde y tal y cual. Y cuando nos llegan los dos, pues nos abrazamos, nos besamos, tal y cual, y nos dice la idea que salgamos a la calle. Habían venido en el coche de Daniel, un coche chiquitito, un montón de años, que yo no sé cómo llegaban de Málaga a Chiclana y viceversa. Pero nos dice que salgamos a la calle porque tienen una sorpresa. Entonces yo salgo a la calle, veo el coche, todo lleno de ropa, de bolsas con libros, etcétera, y ponen los asientos, y entonces abre el maletero y ve un cordero vivo, que habían traído un corderito vivo, de menos de 1 año. Estaba sucio, era como de este color, con el color así marrón clarito. Y digo, y salta, en cuanto abren el maletero, salta el corderito y empieza a corretear por la calle. Daniel corriendo, coge lo que se te escapa. Entonces, pues nos metemos en la casa y bueno, digo, ahora explícame qué es lo que ha pasado. Dice que me lo han regalado, papá. ¿Que te han regalado un cordero? Digo, ¿y qué?
Pues nada, que aquí está. Pero bueno, después te lo llevarás, ¿no? No, papá, yo, ¿cómo me lo voy a llevar al piso con 4 amigas, con 4 compañeras del piso? Esto ya se queda aquí, que tú estás loca, un cordero. Bueno, en aquella época el merendero, lo que conocéis la casa, pues el merendero tenía la hierba así grande, porque todavía no estaba puesto el merendero, y estaba pendiente de hacerlo para el año siguiente, entonces pues habíamos dejado que creciera la hierba y toda la zona del merendero, imaginaros pues la hierba así alta a más de la cintura. Pues en los 4, 5, 6 días que estuvo allí el corderito, pues arrampló con todas las hierbas esas y empezó ya a arramplar con algunas de las macetas que tenemos y arrampló también con los troncos de algunos árboles que teníamos. Entonces yo digo, mira, Aloida, esto te lo tienes que llevar. Pero papá, ¿cómo me lo voy a llevar? Que yo no me lo quedo. Bueno, todo esto después de los 5 o 6 días, pero los primeros días era muy gracioso. Lo primero que hicimos fue merendar y ya después bañarlo. Y se quedó blanco como el mantel. Se quedó precioso, blanco. Ahí teníamos las 2 perras, la pastora alemana y la Nelly, la chiquitita. Entonces empezaron a jugar y claro, la Yuna, la pastora alemana, pues al ver eso tan raro que nunca lo había visto, pues empieza a corretear y se iban alrededor de la piscina. El corderito saltaba a la esquina, o sea, pasaba por encima del agua y claro, la perra giraba por la esquina, pero el corderito saltaba por delante y antes iba por detrás y se por delante de la perra, entonces la perra otra vez para acá. Total, que era una monería. Y a los 5 o 6 días, pues yo les dije, me dice, el vecino, me llama al día siguiente o los 2 días, que es policía, dice, Manolo, ¿tú has escuchado aquí como pero un montón de veces por aquí algún vecino? Y yo no lo he escuchado. Pues yo que aquí tiene que haber algún vecino que tiene que tener un cabrito, yo qué sé, o algo así. Sí, yo lo he escuchado, pero vamos, yo no tengo ni idea de lo que puede ser. Y le digo, ven para acá, José, que se llama José. Y cuando entra en la casa ve el corderito por allí y le digo, ¿pero qué haces tú ahí con eso? Pues nada, le explico toda la situación, que se la han regalado y entonces, bueno, al final le cogimos un cariño grandísimo y entonces pues ya le dijimos que esto no podía seguir porque entre los pipí y las caquitas de la perra, pues todo el día, santo día con agua con lejía para arriba porque además es un olor muy intenso y no le dejábamos pasar por la casa, por dentro de la casa, pero en lo que es el porche y todo eso, todos los días, cada 3 o 4 veces había que estar ahí cuidándolo. Total, que cuando llega el día le dijimos, mira, no, os lo tenéis que llevar. El domingo digo, os lo tenéis que llevar porque no podemos tenerlo aquí. Y además que va a arramplar con todos los árboles. Y entonces les dio mucha pena. Después Dani habló con un amigo de allí de Chiclana que conocía al padre y que el padre tenía un ganado de corderitos y se los llevó allí. Pero me refiero, para no alargar mucho más la cosa, es que en esos 5 días le cogimos un cariño increíble. Imaginaros vosotros a las familias de aquí, del pueblo de Israel, que llevaban 356 años sin ver un trozo de carne, porque allí no les daban carne a los esclavos. Y les dice el Señor que compren el día 10 el cordero y que el día 14 que los maten. Imaginaros que muchos en las familias donde hubieran niños chicos, que yo no quiero que lo mate, que yo no quiero... Imaginaros las situaciones, pues el Señor nos ha pedido que lo tenemos que matar y lo tenemos que matar. Que yo no quiero, pues yo no me voy, no sé qué. Y discusiones, imaginaros, infinitas. ¿Por qué? Porque le cogieron cariño al corderito. Pero ahí también una enseñanza muy hermosa para nosotros los cristianos. El Señor Dios envió a su Hijo como un cordero para que fuera muerto por nosotros. ¿Querría el Señor a su Hijo? ¿Querría el Señor que su Hijo viniera a este mundo y sufriera sin merecerlo y después sabiendo que tenía que morir? Ahí hablamos del amor del Señor, del profundo amor de Dios para nosotros. El profundo amor que dio a su Hijo unigénito, no tenía otro, para que muriera por tus pecados y por los míos.
¿Debemos de estar agradecidos al Señor por eso? Debemos de estar agradecidos porque ese Cordero murió en la cruz para darnos la salvación, derramó su sangre para que tú y para que yo fuéramos salvos. Un corderito chiquitito de 4 patas, se le coge cariño enseguida, porque son simpatiquísimos, son cariñosos. Pero ¿cuánto más cariño tendría el Señor por su Hijo? Dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Se suponía que había que sacrificarlo a las 3 de la tarde y luego hasta las 6 de la tarde, que ya se hacía noche en esa zona, pues ya empezaba la noche. Entonces, a las 6 de la tarde, que sería ya la última hora del día, pues ya habría que comerlo. Entonces tenían que sacrificarlo a las 3 y prepararlo, asarlo hasta las 9 de la noche, hasta las 6 de la tarde, mejor dicho. Entonces, dice el Señor a continuación en el versículo 7, y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. La sangre serviría para pintar los dinteles de las puertas. Sabemos ya que el Señor decía que iba a venir y en donde hubiese la puerta pintada con la sangre, ahí no entraría la muerte y no moriría ninguno de su familia. Pero la sangre significa el sacrificio. La sangre significa lo que sirve para la salvación de la persona. Lo que para ellos la sangre era la liberación de la muerte, porque pintando su casa con la sangre, el dintel de la puerta con su sangre, serían librados de la muerte. Para nosotros la sangre de Cristo significa la salvación de nuestra muerte espiritual y darnos la vida eterna. Dice que la carne tenía que estar asada, no se podía comer cruda, como muchos pueblos de alrededor tenían por costumbre de que lo que sacrificaban a los ídolos se comían las vísceras crudas o ciertos trozos de la carne cruda. Sin embargo, ahí hay una diferencia entre el pueblo de Israel y todas las naciones vecinas, que el pueblo de Israel en ningún momento comía crudo. En un sacrificio al Señor, la comida nunca podía ser cruda. Podrían comer crudo en algún otro momento en su día a día, pero si esa carne era dedicada al Señor y se sacrificaba a Dios, nunca jamás podía ser cruda. La carne cruda significaba el pecado, la vida, el pecado de la vida humana. Habla también del fuego, que tenía que ser asada en fuego. Y el fuego es el juicio del Señor, el juicio por ese pecado cometido. También habla de la levadura. Ninguna cosa dejaréis a él hasta las mañanas. Y lo que quedare, versículo 10, lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y no encuentro ahora el versículo 8. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras y hierbas amargas. La levadura era también símbolo del pecado. Por eso no se podía comer pan con levadura. Durante los 7 días que duraba la Pascua, esos 7 días se comía pan sin levadura. Y las hierbas amargas eran representando la amargura de haber estado 356 años pasando calamidades en la esclavitud de Egipto. Y esas hierbas pues no eran hierbas, investigando eran lechugas, escarolas, tagarninas, rábanos. Esas eran las hierbas amargas que cita la palabra de Dios. Y entonces nos da una idea del simbolismo de todo lo que se hacía. Cada cosa tenía un significado. Y dice también en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano.
y lo comeréis apresuradamente. Nos da la idea de que el Señor quería que estuvieran preparados. Esa noche, cuando tenían que comer la cena, la carne asada con las hierbas amargas, tenían que vestirse. En su casa no utilizaban la ropa de la calle, tenían otra ropa más liviana. En la casa no utilizaban calzado. Las costumbres judías eran de estar descalzos en la casa. Tenían que ponerse el calzado y el bordón en vuestra mano. El bordón era un cayado, un bastón de mando. Y después dice que tenían que comerlo apresuradamente, dándole la idea de que esa celebración, esa cena que el Señor reclamaba, tenían que hacer con toda esta parafernalia, con todas estas circunstancias que se están citando, y tenían que comerse de esa manera, vestidos, con el cinturón apretado, calzados los pies, con el bastón, y comerlo apresuradamente, como diciendo que al día siguiente tenían que salir rápido, raudo y veloz del pueblo de Egipto. La Pascua, dice el versículo 11 al final, dice, es la Pascua del Señor. A partir de ahí el Señor instituye esa celebración, que es la más importante del pueblo de Israel. Es una institución divina. Aquí vemos cuando el Señor instituyó esa celebración. Fue una idea de Dios, lo vemos en los primeros versículos del capítulo 12 y anticipadamente en algún versículo también, en un capítulo anterior. El pueblo de Israel no hizo nada histórico, no hizo nada a la luz de todo el pueblo, pero sí hicieron historia. Encerrándose en su casa, obedeciendo los mandatos del Señor, el poner la sangre en los dinteles y comer, sacrificar el cordero y comerlo de esa manera, están haciendo historia. A partir de ahí, el pueblo de Israel celebra la Pascua recordando esta liberación. Y vemos, como decíamos al principio, que celebraron la liberación, la celebraron justo la noche antes. Nosotros podemos hacer un símil de esta celebración con lo que vamos a tomar luego a continuación, que es una Pascua también, en la Santa Cena. En la palabra de Dios, en los diferentes evangelios, pues vemos cómo el Señor antes de morir pues celebró la Santa Cena con sus discípulos y recordaban, como cualquier otro judío, era en la época de la Pascua, pues hicieron lo mismo que estamos relatando ahora, lo hicieron ellos con el Señor Jesús, recordando ese hecho histórico. Nosotros ahora, para la Pascua, no tenemos que recordar lo histórico, lo que ha ocurrido hace muchos años. Ahora para nosotros la Pascua es la celebración del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, para nosotros la celebración de la Pascua es algo que también tenemos que celebrar. Unos lo celebran con una periodicidad mensual, como nosotros, otros semanal. Eso es lo mismo, da lo mismo. Pero se está celebrando, se está dando gracias a Dios por ese sacrificio que el Señor tuvo a bien enviar. Y estamos celebrando también anticipadamente que el Señor vendrá en su segunda venida y vendrá a recogernos hacia su trono celestial. El versículo 12 a continuación dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios tuvo a Israel como su primogénito, su pueblo escogido, y el pueblo de Egipto rehusaba liberar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo primogénito de Dios. Entonces Dios les exigió el primogénito. Dios los castigó, ejecutó ese juicio. Tú no me dejas liberar a mi primogénito, a mi pueblo escogido,
yo voy a acabar con tus primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. La muerte de los primogénitos, por tanto, fue un juicio sobre todas las deidades, como bien se relata en el versículo 12. Ejecutaré mis juicios hacia todos los dioses de Israel. La sangre en los pilares sirven para salvar al pueblo de Israel. El que creyera en esa sangre, pues iba a ser liberado. Sin embargo, los que no tuvieran esa sangre puesta, sus primogénitos morirían, porque era el juicio por el pecado del pueblo de Israel. La Pascua, Dios muestra un pacto, un amor fiel hacia su pueblo, mediante el sacrificio y la carne y la sangre de un cordero inocente. Y es curioso, como cuando se habla de Jesucristo también se habla de un cordero inocente. Y fijaros en Lucas capítulo 23, versículo 4. Dice, Lucas 23, 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente cuando habían arrestado al Señor Jesucristo y lo habían puesto delante de Pilato para que lo juzgara, dice, ningún delito hallo en este hombre. Es curioso, pero en la Pascua judía moría un cordero de un añito de inocencia, un año de inocencia puro, sin mancha, y en la Pascua de que nosotros podemos celebrar, la Pascua cristiana, muere también una persona inocente. Además, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo el propio juez que juzgó a Jesucristo. El propio juez dice que no encontró ningún delito en él. Jesucristo no era una persona normal y corriente, era una persona que no cometió pecado y murió por los pecados, no los suyos, sino los de todos sus hijos, los que creemos en él. Dios no se olvida de su pacto, hermanos. Dios no se olvida de sus promesas. En Deuteronomio 4 dice, Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de su pueblo. Nosotros ahora somos su pueblo escogido. Nosotros somos su pueblo amado. Sin embargo, vemos que en el pueblo judío, que en cuanto pasaban los tiempos, la relación entre el pueblo de Dios y el Señor, pues se deterioraba. Se olvidaban de las obras de Dios y volvían de nuevo a la idolatría. En Deuteronomio 4:9 dice, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. De la misma forma que olvidar conduce a la apostasía, a la idolatría, recordar bíblicamente al Señor también nos conduce a la adoración. Por eso el título de la predicación, liberación que lleva a la adoración. Por tantos hechos maravillosos como ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas y por el cuidado que vemos que Dios tiene de cada una de nuestras vidas. Ahora damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino damos gracias por el Salvador, que murió, pero que no está muerto, resucitó. Y ahora está junto a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, sino que apunta al sacrificio de Cristo y al futuro, en el que el Señor volverá por segunda vez y nos llamará a su presencia. Podemos, por tanto, celebrar gozosos la muerte de nuestro Dios, porque estamos proclamando su resurrección, porque Dios no está muerto, Él ha resucitado.
y ahora está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y nos llamará cuando vuelva por segunda vez. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué dudar de Él? Como dudaban algunos del pueblo de Israel. ¿Por qué no poner nuestra fe plena en las manos del Señor? La cruz consuma la expiación, la muerte, pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación es la resurrección de Cristo. Ese era el objetivo principal de la muerte del Señor Jesús, que resucitaría y que vencería la muerte, lo que nos correspondía a nosotros. Entonces Él toma ese lugar y cuando asciende a los cielos ya nosotros podemos acceder directamente a su presencia. Jesucristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Fue sin mancha, derramó su sangre en la cruz y nos da esa protección del juicio por nuestros pecados y la salvación de la muerte espiritual. Lo mismo que la Pascua judía, cuando el Éxodo, la sangre representaba la protección del Señor y la salvación de la muerte de los primogénitos, la Pascua nuestra, el recordar la muerte del Señor Jesucristo, nos habla también de la protección del Señor, de la protección ante el juicio final. El Señor va a interceder por nosotros y nos va a dar la salvación de la muerte espiritual también. Por tanto, hermanos, para ir concluyendo, el cristiano debe obedecer lo que Dios nos pide. Después de 356 años de esclavitud, el pueblo de Israel recibe unas ordenanzas de Dios, un mandato de Dios, y ellos se disponen a obedecerlo. Y los que dudaban, otros le demostraban que había que confiar en el Señor. Y ahí estaba Moisés y Aarón para ayudarles. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de obedecer lo que la palabra nos dice. Si hay algún no cristiano aquí, debe confiar en la palabra de Dios, en la Biblia, porque ella es palabra de Dios. En ella está el camino de la salvación. Los cristianos seremos protegidos por la sangre de Cristo y seremos salvos de la muerte espiritual. Si no eres cristiano, solamente serás salvo a través de la sangre de Cristo. Si tienes fe en la sangre de Cristo, pídele al Señor perdón por tus pecados, por tus faltas. Pídele al Señor fe en Él y tu vida cambiará. La Pascua era una expresión y es una expresión del amor de Dios, manifestando que el Señor nos ha redimido del pecado, nos ha rescatado del pecado y nos ha declarado inocentes en el juicio venidero. Él es fiel a su pacto y el Señor cumple su promesa. Dios no puede cerrar los ojos ante el pecado. Muchos pueden decir, no, el Señor en su misericordia nos va a perdonar y el Señor no va a castigar a nadie. No, estamos equivocados si pensamos así. Dios no puede cerrar los ojos ante la injusticia. Igual que un juez aquí en nuestra sociedad no puede perdonar a una persona que es culpable, no puede ignorar que esa persona ha incumplido la ley y tiene que castigarlo. Así el Señor, Dios también tiene que castigar el pecado de tuyo y el pecado mío, y todos hemos pecado. Entonces hay que pensar que solamente a través de la sangre de Cristo es que podemos ser salvos. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, solamente el Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor. Y ahora cuando tomemos esta Pascua, démosles gracias por el amor tan grande que tuvo el Padre de enviar a su Hijo, el amor tan grande que tuvo el Hijo de entregar su vida, derramando su sangre para darnos la salvación, y démosles gracias también porque esa muerte nos gozamos no porque murió, nos gozamos porque resucitó y ahora está en el cielo
y nos está intercediendo por nosotros. Que el Señor nos bendiga.